Os cuento una historia que encontré en Reddit. Parte 1. La promesa que lo cambió todo. 7 años. 7 largos años intentando que la mujer que amaba dijera que sí. Su nombre era Valeria, y durante todo ese tiempo, a pesar de mis sentimientos por ella y de todos los momentos que habíamos compartido, cada vez que le proponía matrimonio, siempre obtenía la misma respuesta. No puedo. No todavía. Al principio pensé que era una cuestión de tiempo, que simplemente no se sentía lista para dar el paso. Sin embargo, cuanto más pasaban los años, más entendía que había algo detrás de esas negativas. La razón era una promesa que Valeria había hecho durante su infancia a su amigo de toda la vida, Ricardo. Ambos juraron que si alguna vez se casaban, lo harían al mismo tiempo. Un pacto que en su momento no significaba nada más que un juego infantil, pero que terminó afectando nuestra relación de manera insospechada. Ricardo no era solo su amigo, era como un hermano para ella. Habían crecido juntos, compartido momentos importantes, y sus familias eran muy cercanas. Yo lo conocí poco tiempo después de iniciar mi relación con Valeria, y aunque al principio me pareció un buen tipo, con el tiempo comencé a notar cosas que no me gustaban. Ricardo siempre estaba presente, siempre necesitaba algo y Valeria siempre acudía a él. No importaba si estábamos en una cita o disfrutando de un fin de semana juntos. Si Ricardo la llamaba, ella dejaba todo para ir a ayudarlo. Al principio traté de no darle demasiada importancia. Pensaba que era normal que quisiera estar ahí para su amigo, que tal vez yo era quien estaba exagerando. Pero la situación comenzó a volverse insostenible. Recuerdo claramente un episodio que marcó un antes y un después. Habíamos planeado un viaje a los Cayos de Florida para pasar un fin de semana juntos. Todo estaba listo. Reservé una cabaña frente al mar. Preparé algunas sorpresas y tenía la intención de hacerle una nueva propuesta. Me sentía optimista, pensando que esta vez todo sería diferente. Pero un día antes de salir, Ricardo la llamó diciendo que se sentía mal y necesitaba hablar con ella. Valeria canceló el viaje de inmediato. Yo me quedé solo, frustrado y con una sensación de vacío que no podía ignorar. Desde entonces comencé a sospechar que Ricardo manipulaba a Valeria. No tenía pruebas concretas, pero había algo en su actitud que me hacía sentir incómodo. Parecía disfrutar del poder que tenía sobre ella, de la forma en que siempre lograba que lo eligiera a él por encima de cualquier otra cosa. Y Valeria, por algún motivo, no podía decirle que no. Parte 2. La manipulación de Ricardo y el agotamiento emocional. Con el paso del tiempo, las cosas fueron empeorando. Cada vez que intentaba hablar con Valeria sobre lo que sentía, ella se ponía a la defensiva. Me decía que Ricardo estaba pasando por un mal momento, que tenía problemas emocionales y que yo debía ser comprensivo. Pero, ¿hasta qué punto debía soportar que nuestra relación quedara siempre en segundo lugar? Llegó un momento en que ya no podía más. Me sentía atrapado en una relación que parecía no avanzar, en una lucha constante contra un fantasma del pasado que no quería desaparecer. Lo peor era que, cada vez que Ricardo aparecía con alguna excusa, Valeria se mostraba completamente dedicada a él, como si no existiera nada ni nadie más en el mundo. Esto me hacía sentir pequeño, insignificante, como si yo solo estuviera allí para llenar el vacío cuando Ricardo no lo necesitaba. Recuerdo que hubo noches en las que, a pesar de estar juntos, ella pasaba horas respondiendo mensajes de él, riendo o preocupándose por cosas que él decía, mientras yo, literalmente, me desvanecía en el fondo. Hubo una noche en particular que no puedo olvidar. Estábamos cenando en casa, disfrutando de un momento tranquilo. Todo parecía ir bien hasta que el teléfono de Valeria sonó. Era Ricardo. Ella miró el teléfono y luego a mí, como si pidiera permiso para contestar, pero ni siquiera esperó mi respuesta. Se levantó de la mesa, atendió la llamada y se fue a otra habitación. Estuvo allí por más de media hora. Cuando volvió, ni siquiera se disculpó, solo dijo: «Lo siento, es que Ricardo está pasando por una crisis». En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era solo la interrupción, era la sensación de que yo siempre iba a ser su segunda opción. Comencé a sentirme cada vez más frustrado. Intenté hablar con algunos amigos sobre lo que estaba pasando y la mayoría me decía que debía ser paciente, que si realmente amaba a Valeria tenía que entender la situación y apoyarla. Pero, ¿hasta cuándo debía seguir esperando?
¿Hasta cuándo debía sacrificar mis propios sentimientos por un amigo suyo que parecía disfrutar de su dependencia emocional? El punto de quiebre llegó en nuestra última cita. Es en la que una vez más intenté proponerle matrimonio. Había organizado todo con cuidado. Una cena en un restaurante elegante con vista al mar, una mesa decorada con flores y el anillo que llevaba meses guardando. Estaba decidido a intentarlo una vez más, a pesar de todo. Pero cuando le hice la pregunta, su respuesta fue la misma de siempre. No puedo. No todavía. Esa noche, mientras regresábamos a casa en silencio, supe que ya no podía seguir así. Me sentía vacío, cansado, como si todo el amor que había sentido por ella se estuviera desvaneciendo poco a poco. Cuando llegamos, me miré al espejo y tomé una decisión. Al día siguiente envié mi solicitud para una pasantía en una empresa internacional. Era una oportunidad única para trabajar en Europa durante 6 meses, una forma de alejarme de todo y empezar de nuevo. Lo que más necesitaba en ese momento era distancia, tanto física como emocional. Cuando le conté a Valeria sobre mi decisión, ella se quedó en shock. Me preguntó por qué lo hacía. Y le respondí con total sinceridad: porque estoy cansado de ser el segundo en tu vida. Necesito pensar en mí. He estado luchando por esta relación durante años, pero no puedo seguir así. Valeria no supo qué decir. Se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, pero no intentó detenerme. Creo que en el fondo sabía que tenía razón. Sabía que había llegado el momento de dejarme ir. Antes de que me fuera, Valeria me pidió un último favor. Quería que la acompañara a hablar con Ricardo. Quería resolver las cosas antes de que yo partiera, entender qué había estado pasando todo este tiempo. A regañadientes, acepté. Aunque no tenía muchas esperanzas, pensé que tal vez esa conversación podría darle un cierre a todo. Parte 3, la revelación y el final de la historia. Llegamos a la casa de Ricardo un sábado por la tarde. Valeria estaba visiblemente nerviosa. Podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente mientras llamaba a la puerta. Yo, por mi parte, sentí una mezcla de cansancio y resignación. No esperaba mucho de aquella conversación, pero quería cumplir con el último deseo de Valeria antes de irme. Ricardo nos recibió con su habitual sonrisa nerviosa. Nos invitó a pasar y nos ofreció algo de beber. Valeria no perdió el tiempo y tras unos minutos de cortesía fue directa al grano. Le dijo que estaba cansada de la situación, que yo había decidido irme y que necesitaba entender por qué él seguía demandando tanto de su tiempo y atención. Ricardo pareció sorprendido por la franqueza de Valeria, pero antes de que pudiera responder, algo inesperado sucedió. De una de las habitaciones salió una chica. Era joven, de unos 25 años, y claramente no era una simple visita. Valeria la miró con incredulidad y tras unos segundos de silencio preguntó: ¿quién es ella? Ricardo, visiblemente incómodo, respondió: ella es Carla, mi novia. La expresión de Valeria cambió por completo. Podía ver la confusión y el dolor en sus ojos. Durante todo ese tiempo, ella había estado sacrificando su relación conmigo por alguien que en secreto tenía una vida propia y una pareja estable. Ricardo intentó explicar, diciendo que no le había contado a Valeria sobre Carla porque no quería perder su atención, porque estaba acostumbrado a que siempre estuviera allí para él. Admitió que había sido egoísta, que había disfrutado de la comodidad de tenerla a su disposición, pero que nunca se había dado cuenta de cuánto la estaba lastimando. Para Valeria, esta revelación fue devastadora. Durante años había vivido bajo la creencia de que Ricardo realmente la necesitaba, que su apoyo era vital para él, cuando en realidad él simplemente se ha acostumbrado a tenerla como un respaldo emocional constante. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que había estado atrapada en una relación tóxica, una relación de dependencia que no le permitía avanzar ni construir su propia felicidad. Yo, por mi parte, me sentí aliviado. No porque quisiera ver a Valeria sufrir, sino porque, por primera vez, sentí que finalmente podría cerrar ese capítulo de mi vida. Me volví hacia ella y le dije: ahora sabes la verdad, ahora puedes decidir qué hacer con tu vida. Ricardo pidió disculpas, dijo que estaba dispuesto a cambiar, a buscar ayuda si era necesario, pero yo sabía que ya no importaba. Lo que realmente importaba era que Valeria entendiera que no podía seguir viviendo para complacer a los demás, que debía empezar a pensar en ella misma y en lo que realmente quería. El epílogo: unos días después, me fui a Europa. El primer mes fue difícil.
Me costaba adaptarme a la idea de que había dejado atrás una relación de 7 años, una relación que a pesar de todo había significado mucho para mí. Pero poco a poco comencé a sentirme mejor. Comencé a disfrutar de la sensación de libertad, de la posibilidad de empezar de nuevo sin el peso del pasado. Valeria y yo no volvimos a hablar, pero supe por amigos en común que había decidido buscar ayuda profesional. Estaba trabajando en sí misma, tratando de entender por qué había permitido que esa situación se prolongara durante tanto tiempo. Por primera vez en años estaba priorizando su propia felicidad. Ricardo, bueno, no sé mucho sobre él. Espero que haya aprendido algo de todo esto y que realmente haya cambiado. Esta experiencia me enseñó que a veces el amor no es suficiente. A veces, por mucho que amemos a alguien, debemos saber cuándo dejar ir, porque amar no significa sacrificar nuestra propia felicidad por completo. Amar también significa respetarnos a nosotros mismos y entender que merecemos ser una prioridad, no una opción. Y ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han estado en una situación similar? ¿Han tenido que dejar ir a alguien a quien amaban porque sabían que, de lo contrario, nunca serían realmente felices? Me encantaría leer sus opiniones y experiencias en los comentarios. Fin de la historia.